Vamos ahora a la parte del código de los bloques de nuestra aplicación. Casi todo lo que queremos hacer lo tenemos en el control Fusion Tables, o la parte más importante. De hecho, en el Fusion Tables hay varias formas de trabajar. Vamos primero por la más sencilla y luego la que nos dará un poquito más de juego. En el Fusion Tables tenemos un control que se llama getRows. Llamar Fusion Tables, el nombre que tenga nuestra Fusion Tables, getRows. Seleccionamos ese control y tenemos que pasarle dos parámetros. Primero, cómo se llama la tabla, el identificador, y qué columnas queremos extraer de esa Fusion Table. Así que hay que ponerle dos textos. Voy a ponerle un texto para el nombre de la tabla y un texto para las columnas que quiero extraer. El nombre de la tabla lo tengo que extraer de mi Fusion Table. Esta es mi Fusion Table y recordemos, en File, About this Table, tenemos el identificador, aquello que teníamos que recordar. Bueno, pues aquello que tenemos que recordar lo voy a copiar en el portapapeles. Y ahora me voy a mi aplicación de App Inventor y en el Table ID le ponemos el identificador. Aquel identificador que nosotros anteriormente, cuidado con los espacios, que no haya ningún carácter especial, aquel identificador que nosotros hemos seleccionado anteriormente. Y ahora le tenemos que decir qué columnas queremos extraer. Recordemos, nuestra tabla tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Bueno, pues esas 8 columnas, de esas 8 columnas, ¿qué es lo que queremos extraer? ¿Qué columna queremos extraer? En principio extraerá la columna entera. Pues mira, yo quiero extraer la columna número de ticket y la columna producto, por ejemplo. Voy a mi aplicación y le digo, quiero extraer la columna num-ticket y la columna producto. ¿Cuándo queremos hacer esto? Bueno, en este caso parece que una de las cosas más obvias es que cuando pulsemos un botón. Así que este programa lo meteremos dentro de el botón 1. Cuando el botón 1 clic, queremos que ocurra esto. Queremos que extraer la información de esa tabla, concretamente esas dos columnas. ¿Y qué hará? El App Inventor lo que hace es ejecutar esa instrucción. Tardará un rato, tiene que recurrir a internet, hacer un proceso largo que tiene que devolvernos una información. Cuando esa información ha acabado, en la Fusion Table hay un control que se llama resultado obtenido. Cuando Fusion Table resultado obtenido, es decir, cuando ha finalizado de extraer esa información, el resultado lo tiene aquí, en esta variable. Esta variable solo existe dentro de este programa, dentro de este producto. ¿Qué es lo que queremos que haga? Bueno, para hacerlo un poco más visible o un poco cómodo, voy a decirle que nos muestre el resultado, concretamente nos lo muestre en una etiqueta. Voy a coger la etiqueta 1 y le voy a decir, pon la etiqueta 1 texto como tomar el resultado que nos ha extraído de esa columna. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, vamos a comprobar ahora a ver si eso nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Nos vamos a nuestra aplicación y cogemos y teóricamente cuando pulsemos este botón, lo que va a hacer App Inventor, como estás viendo, ha ido a buscar la información a internet, a las tablas de Google y se ha descargado lo que nos ha interesado. Se ha descargado concretamente de esa tabla las dos primeras columnas, num-ticket y producto. Y le hemos dicho que lo que ha extraído nos lo muestre en esa etiqueta. Y aquí lo tenemos visible. Como vemos, ha extraído las dos columnas. No nos fijemos ahora en el orden, no es lo que nos importa ahora precisamente. Si nos fijamos, lo primero que ha extraído es el nombre de las columnas y lo siguiente es, primera fila, las dos informaciones. Segunda fila, las dos informaciones y así sucesivamente. Ha extraído un texto en este caso. Es interesante, pero en este caso concreto, por ejemplo, no puedo decirle que me diga, pues de la tercera fila que ha extraído, qué producto es, cómo se llama el producto. Tendría que ir leyendo esta cadena de caracteres e ir separándolos hasta que lo obtuviera.
Para poder acceder a cada uno de los ítems que ha extraído, el tema interesante dentro del App Inventor son las listas. Así que podríamos haber hecho una cosa. Vamos a nuestra aplicación y le podemos decir, vamos a ver, creamos una variable como una lista vacía. Una lista es como un array. Voy a llamarle la lista. Y en las listas, una de las cosas que puedo hacer es transformar un texto que he extraído de cualquier lugar, en el que hay una información seguramente separada con comas o con enters o con cosas parecidas, extraer la información que tengo y pasarla a una lista directamente, para que nos lo separe en filas y columnas. Es decir, voy a coger y en la etiqueta 1 voy a extraer el resultado que nos ha dado, en este caso App Inventor, todo el resultado que nos ha extraído, que es un archivo CSV en realidad, tiene extensión CSV, si nos familiarizamos un poco con el Excel, es una de las extensiones que tiene, y le voy a decir que me muestre esa información un momento por toda de golpe en el cuadro de texto. No es la misión, ¿eh? Si precisamente lo que queremos es dividirlo en filas y columnas, no tiene mucho sentido que lo mostremos por un cuadro de texto, pero para ver primero qué es lo que nos saldría. Le digo que nos lo muestre. La única diferencia que observamos es que ahora está entre paréntesis. Aquí tenemos la primera fila, con las dos columnas que le hemos dicho que me lea. La primera fila concretamente es la cabecera o los nombres de los campos. Aquí tenemos la primera fila de información, que es la segunda fila de la lista que tenemos, la tercera fila y así sucesivamente. La gracia es que yo ahora puedo extraer cada uno de estos elementos. Bien, pues vamos a modificar el programa y lo que vamos a hacer es esta lista, en lugar de ponerla directamente en un cuadro de texto, vamos a guardar en una variable, en la variable de la lista, que para eso la hemos creado. Es decir, variables, ponemos esa lista en la variable la lista, que es lo que nos interesa. Esto lo sacamos ahora un momento fuera. Primero creamos la variable, la lista. Si queremos, opcionalmente, para ver lo que daba, visualizamos otra vez esa lista, pero visualizaremos lo mismo que antes. Variables. Y tomo un momento la variable en la lista. Primero ese resultado que lo hemos convertido a una lista lo almaceno en la correspondiente variable y en un momento visualizo la variable. De momento vería lo mismo que antes. Podemos observarlo solamente para ver que es verdad. Voy a pulsar el botón. Ahora lo tengo igualmente visible, pero sé que esto lo tengo en una variable lista, que es un array. La característica es esta. Voy a coger ahora y voy a decirle que me ponga en el cuadro de texto, por ejemplo, que es algo que tengo libre. Muéstrame un momento algo en el cuadro de texto. ¿El qué? Pues de la lista, en lugar de sacarme toda la lista, sácame algo concreto de la lista. Voy a listas y le digo que seleccione un elemento concreto de la lista. ¿De qué lista? Pues de la única que tengo. Tengo que decirle cuál es la lista que tengo. Tengo que tomar la lista, de la única lista que tengo. Pero concretamente voy a decirle que me muestre, por ejemplo, la posición 2. Muéstrame la posición 2 de la lista en ese cuadro de texto. A ver qué tienes. La posición 2 es la segunda fila. Si nos fijamos, en la lista que ha creado
esta es la primera fila, o sea, es la posición 1 de la lista. Esta es la segunda fila, o sea, es la posición 2 de la lista, y así sucesivamente. Pero para más INRI, resulta que la lista que nos ha creado es una lista bidimensional, que tiene filas y columnas. Esta es la fila 1, esta es la fila 2, pero en la fila 1 tiene la columna 1 y la columna 2. En la fila 2 tiene la columna 1 y la columna 2. Casi absolutamente igual que nuestra Fusion Table, casi igual. Así que yo ahora, en mi programa, en lugar de decirle que me muestre la fila entera, voy a decirle un momento que me muestre no solo la fila entera, sino dentro de esa fila que me muestre un campo concreto. Para ello, voy a duplicar un momento este bloque. E importante, en lugar de pasarle directamente la lista entera, voy a decirle que me seleccione un elemento concreto. Vamos a verlo. Vale más una imagen que 1000 palabras. Voy a decirle aquí que sea la posición 1 y aquí la 2. A ver qué es lo que nos extrae concretamente. Producto. Es decir, de la fila 1 me ha extraído la columna 1 y 2. O sea, lo que yo indique aquí es la fila. Y lo que yo indique aquí es la columna, porque ahora estoy accediendo a una posición de un array bidimensional, de una lista de 2 dimensiones, que tiene filas y columnas. O sea, esto es la fila y esto es la columna. Vamos a probar. En lugar de la 1 voy a decirle la fila 3. Y en lugar de la 2 voy a decir la columna 1. Bueno, la 2, porque si no, no veremos palabras. A ver si es verdad que coge la fila 3 y la columna 2. Fila 1, fila 2, fila 3. Ha buscado de la tercera fila, columna 1, columna 2. La columna 2 es leche desnatada pascual de 1 litro. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Bien. Podemos observar que podemos acceder a un elemento concreto de una lista. Primero le decimos que nos extraiga la información y cuando ha ido a tardar el rato correspondiente para extraer la información, nos la extrae. Yo la paso directamente la información a una lista y esa lista la puedo ver toda entera, no es lo normal, o puedo extraer los elementos uno por uno para poder tratarlos, como hemos visto aquí, en este caso. Podemos hacer más cosas con las Fusion Tables, aparte de extraer filas. Aparte de extraer filas, podemos extraer filas, no todas, algunas que cumplan alguna condición. Por ejemplo, aquellas que el precio sea mayor que 25, o aquellas que el vendedor es el yuan. También podemos insertar filas. Podemos decirle la tabla, qué columnas queremos insertar y qué valores queremos insertar en esas columnas. Son los elementos habituales dentro de una tabla. Pero hay otras formas de trabajar con las Fusion Tables, que es lo que veremos a continuación.